Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí comenzamos otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 174, con un invitado especial. Lo tenemos al profesor Daniel Omar Pérez de la Universidad de Campinas, aquí en Brasil. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y como siempre, Daniela Burlini y Osvaldo Di Princio. ¿Cómo andan las cosas por Rosario, gente? Hola, Daniel. Hola, Miro. Hola, gente. ¿Cmo les va? Bien, pero muy bien. Y ahí por Campinas, ¿cómo se lleva la cuarentena? Aquí en Campinas hay una movilización general de las personas para poder llevar adelante la cuarentena. Hay mucho trabajo desde el inicio de organizaciones sociales, barriales, los barrios que tienen asentamientos y tienen ocupaciones se movilizaron desde el inicio para trabajar en el sentido del abastecimiento tanto de medicamentos cuanto de comida. El Ministerio Público, que sería la Fiscalía en Argentina, aquí trabajó bastante junto con las organizaciones sociales, políticos del poder legislativo y la propia intendencia. Entonces se creó, digamos, de algún modo un reconocimiento general de que había que quedarse en casa. Que hay problemas aquí en Campinas y que me parece que es un problema del país entero, es el incentivo que Bolsonaro da a su gente, digamos, a sus partidarios, de que salgan a la calle y que así abran los negocios. Eso me parece que es el peor problema. A pesar de que mucha gente, estoy notando, por lo menos es una percepción subjetiva, decía ayer, muestra vergüenza de haber votado a Bolsonaro, sobre todo por la actitud que Bolsonaro está teniendo delante de la pandemia. Lo que estoy diciendo es que tienen vergüenza de decir públicamente que votaron a esa persona. Lo que yo creo que ya es un paso, por lo menos a un cambio, ¿no? Yo quiero hacer un par de puntualizaciones con relación a lo que está diciendo Daniel. Acá en San Pablo ha ocurrido más o menos lo mismo. La Central Única de las Favelas se ha organizado porque ellos saben que están solos, que el poder público no llega. Entonces se han organizado por cuadras con representantes para que les llegue la comida. Han conseguido tiendas para hacer hospitales, no hospitales de alta complejidad, porque no tienen para eso, pero sí hospitales mínimos para que en un primer momento darle algún tipo de asistencia a la gente que vive en las favelas. Van a ver si van a comprar 2 ambulancias o van a alquilar 2 ambulancias, porque las ambulancias del servicio público no llegan a las favelas, no entran en las favelas. Y principalmente comida y elementos de limpieza, porque como decíamos nosotros en el programa anterior, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Mientras la clase media estaba a los gritos porque le había subido el precio del alcohol en gel y quería que el Estado interviniera, en las favelas no hay agua corriente y no hay jabón. O sea, y es muy difícil para la gente de la favela, la mayoría de ellos son cuentapropistas, poder sobrevivir sin salir a trabajar. O sea, eso es una cosa muy complicada. Y por otro lado, que lo vamos a tratar en la segunda parte del programa, pero muy bien lo que decía Daniel, ¿no? Las señales que emite el gobierno incentivando a sus propios a través del troll center que tienen acá, ¿no? Digamos, lo que se conoce como el Ministerio del Odio, que publican videos y llamaron a la gente a hacer caravanas en los autos pidiendo que termine la cuarentena y que vayan todos a trabajar. Claro que desde ya les aclaro que todos esos que salían en los autos eran todos autos importados y eran gente que no iba a tomar un ómnibus y que estaban todos resguardados en sus casas, ¿no? O sea, es un cinismo absoluto. Pero a pesar de todo eso, como bien dice Daniel, hubo resistencia. Y hubo resistencia muy interesante. Así yo quería insistir en un aspecto más también positivo, digamos, en medio de todo esto.
Aquí en Campinas el Ministerio Público Estadual trabajó, por ejemplo, en los últimos días hubo una reunión entre la organización de los cartoneros de aquí, se reunió con la Fiscalía, que sería el Ministerio Público Estadual, y concejales de la ciudad para trabajar junto con la prefectura, con la intendencia, para que los beneficios lleguen hasta inclusive las personas que no tienen celular y que no pueden ni siquiera tener cadenas de WhatsApp. Entonces la preocupación para que llegue hasta allá el beneficio. Hay una cosa que ocurrió que me parece que es histórica y que vale la pena mencionar, es que por primera vez los 27 gobernadores de los 27 estados de Brasil se juntan en una mesa y cierran una pauta de trabajo común. O sea, hoy podemos decir que el país tiene una política nacional a partir de esta mesa de 27 gobernadores, de derecha, de centro y de izquierda, y que trabajan coordinadamente con diputados y senadores. Por eso se consiguió llegar a la votación en diputados de una renta universal que va a alcanzar 100 millones de brasileros. 100 millones de brasileros. Eso es realmente muy importante, muy bueno. El Senado tiene que aprobar esto el día lunes a las 4 de la tarde. Y ahí inmediatamente sería ya ley y bueno, se reglamentaría rápidamente y la idea es ver protocolos de comunicación y de empadronamiento para que esto llegue a donde tiene que llegar, digamos, ¿no? Que son las personas que están excluidas inclusive de la comunicación de WhatsApp. Entonces, esto es una cosa importante porque les va a permitir mantener la cuarentena y no difundir todavía más la contaminación. Sí, me parece que eso es muy, pero muy importante. De alguna manera es lo que hizo Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Que le está dando una especie de mensualidad a los autónomos de las categorías más bajas, ¿no? Creo que la A y la B, ¿no, Osvaldo? Y a aquellas personas que están en la informalidad, costureras. Acá el trabajo no registrado es una cantidad muy importante y eso también apunta, no las categorías que sostienen, pero después hay una serie de trabajadores que trabajan haciendo tareas como, digamos, trabajo en algunos empleos, cocheras, qué sé yo, que están en negro. Recibiría una mensualidad que empezaría en el mes de abril a pagarse. Para ver si mejora un poco la situación. Si bien es una cifra muy importante, es bastante, mucha gente que está acostumbrado a vivir con la diaria, que se dice acá, estaba bastante complicada y por lo menos va a tener un ingreso estable para poder mantenerse, ¿no? Que era lo más difícil. Escuchaba que terrible en Brasil que tienen que organizarse los estados porque del gobierno central no les bajan línea, ¿no? El gobierno central, digamos que está dividido en dos, ¿no? Está un tema bastante interesante. Sí. Tiene la grieta. Tiene una grieta dentro del propio gobierno, digamos, ¿no? A diferencia de Argentina, donde, bueno, hoy por lo menos la popularidad de Alberto Fernández está muy alta, a pesar de que, como nos va a comentar Daniela, eso no significa que todo sea el mar de rosas, ¿no, Daniela? Pero vamos a escuchar una canción y después seguimos con lo que pasa en Argentina. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar, que estábamos hablando de Brasil, vamos a escuchar una canción relacionada con el coronavirus que la canta MB Will y el tema del coronavirus. A Organização Mundial de Saúde avisou. Fizeram pouco caso, o chefe de Estado minimizou, demorou. Perderam tempo com coisa que não me interessa. Quem tem noção do vírus tá com medo, tá com pressa, sei. Incompetência vem na frente sim. Se dependesse deles a epidemia não teria fim. Presos na inércia, é cada um por si, a cena é essa. O fim de tudo para alguns é quando tudo começa, sei. Com o povo gado é mais fácil levar de lambuja. Lavaram as mãos, mas a boca continua suja. Alguém avisa pra esses cara que a gripe é mundial e a cada dia o número de infectados dispara. As ruas estão vazias, assim que tem que ser. Marcar uma temporada em casa se quiser viver. Só sair em situações especiais pra comprar itens considerados essenciais na favela. Pra nós a Covid é diferente. As casas não são grandes, geralmente muita gente. Aglomeração inevitável. Alguns lugares ainda não tem água potável. Se cuida aí.
que vai faltar espaço na UTI se a gente não fizer o certo pra se prevenir. Lavando bem as mãos, evitando toque na mucosa. O bagulho é sério, não tem cura milagrosa. Pois bem, não tem plano de contingência. Alguns vão se contaminar por conta dessa negligência. Outros vão pegar por conta da ignorância. Liderança que se perde, se acha na arrogância. Se ligou que o corona deixa de lona, o estrago veio à tona. O mal contamina, cada esquina é mais sério do que se imagina. Só faz a sua parte que eu faço a minha. Não pense que é só uma gripezinha. A guerra é muito grande pra uma mente tão pequena. O mundo tá parado e a gente tá de quarentena. O cuidado é nosso para não pagar com a vida. Covarde do Covid, o capiroto te convida. Sua máscara caiu. 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 Caiu, a sua máscara caiu. 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 Caiu y todo mundo viu. Bueno, lo escuchábamos a MV Will y el tema del coronavirus. Ahora vamos a seguir hablando de lo que ocurre en Argentina con la cuestión del aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos trae algunas complejidades, ¿no es verdad, Daniela? Sí, Ramiro, desde la organización Mujeres de la Matria Liberada, de Mumalá, conocida como Mumalá, registró un femicidio cada 32 horas durante los primeros días del año. Durante la primera semana de marzo, 5 mujeres asesinadas en contexto de violencia de género. Hasta el 27 de este mes, Mumalá registró 7 femicidios. Es una cosa que, bueno, que ya no está discutido, que el 62% de los femicidios de los últimos 10 años fueron cometidos en la casa de las propias víctimas o en la vivienda compartida con el agresor. El hogar es un lugar tan inseguro como la vía pública. Es lo que afirman desde esta organización, ¿no? Recientemente salieron los medios, había una mujer desaparecida en Mar del Plata. Bueno, finalmente se pudo encontrar porque los hijos encontraron al femicida que estaba desaparecido y bueno, la mujer apareció en unos acantilados. Estamos hablando de Claudia Repeto. Ella desaparece el 1 de marzo. Y después otro caso realmente muy doloroso es el caso de una mujer de 40 años y la hija de 7 que estaban desaparecidas y bueno, femicida las mató a golpes. El tipo, que es una persona joven de 25 años, quedó detenido. En el caso de la niña se habla de un femicidio vinculado, que es para generar y causarle dolor a la madre en relación al vínculo que tiene. Otro caso también, Ramiro, chicos, en Tucumán, una niña de 2 años fue hallada asesinada en una finca en Limones, en Lules. También estaba desaparecida desde la noche del viernes y bueno, el padre después se suicidó. La línea 144, que es la que está en Argentina, es una línea gratuita, funciona a las 24 horas en todo el país. Dice que aumentaron las consultas, Ramiro, en un 25%. Desde el Estado Nacional se fortaleció este servicio. La titular es Elizabeth Gómez Alcorta, planteó el refuerzo en el trabajo, pero también reconoce que muchas veces en el confinamiento a las mujeres les resulta muy difícil llamar por teléfono. A las personas que están en situación de violencia, primero que el agresor trata de sustraerle, ¿no? De quitarle. En realidad, la situación del virus del heteropatriarcado no se va a terminar en estos pocos días del aislamiento, pero el aislamiento me parece a mí que lo recrudece y de alguna manera como que le da una capa de impunidad, me parece a mí, ¿no? Quiero actualizar algunos datos acá de Brasil, que de acuerdo, acá el número para denunciar la violencia doméstica es el 180, y de acuerdo a los datos de oficiales del gobierno, la cantidad de llamadas para denunciar violencia doméstica en la cuarentena aumentó el 18%.
y como bien decís vos, Daniela, ese número acá se sospecha que sea bastante inferior a la realidad, porque al tener que estar con el hombre en el mismo lugar, no es fácil tomar el teléfono y denunciar, ¿no? Sí, lamentablemente para empeorar el escenario que estaba mostrando Daniela, aquí el Ministerio Público Estadual de Campinas, la doctora Andrea Sousa, ella trabaja justamente con chicos, niños que están en refugios. Ella me decía que aumentó significativamente el número de niños golpeados por los padres que precisaron ser rescatados y colocados dentro del refugio. El mismo dato tengo aquí en Brasil hay grupos de psicoanalistas que venían haciendo un trabajo de psicoanálisis en las calles, en las plazas. Como aquí el psicoanálisis no llega al sistema de salud pública, muchos de nosotros decidimos ir a donde están las personas, a diferentes lugares populares donde están las personas. Y los tratamientos, los modos de escucha se mantuvieron por medios de red, por WhatsApp, por Internet, de diferentes formas. Y los psicoanalistas están teniendo la misma percepción por quienes estaban teniendo en los barrios. O sea, hubo un aumento, como dice Daniela, de los feminicidios y también hubo un aumento de la violencia de los padres en relación con los chicos. Y tanto al punto de que aumentaron los chiquitos que tuvieron que ser rescatados para llevar a los refugios. Sí, realmente es un tema que complejiza, ¿no? Y de alguna manera el encierro, yo no quiero decir alguna cosa medio exagerada, pero me parece como que va tensando un poco los nervios de la gente, ¿no? Y yo lo veo también inclusive con algunas microviolencias también contra mujeres, ¿no? Pero también contra hombres, pero también contra mujeres. Por ejemplo, me he enterado de casos en Argentina donde la mamá fue a comprar las cosas a la panadería con un hijo y le han dicho de todo y le han pasado por situaciones de violencia por los vecinos por no respetar la cuarentena por haber llevado al hijo, y la mujer tenía que decirle, pero no tengo con quién dejarlo, soy madre soltera, por ejemplo. No sé, me parece que también nos deja un poco medio como que paranoicos y de alguna manera tratamos de desplazar la rabia que nos provocan casos paradigmáticos que son de rabia, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que a sabiendas violan la cuarentena y contaminan a los otros, y después parece que eso nos habilitaría a punir de alguna manera a los otros, a los vecinos, a estar por la ventana, a ver si el vecino cumple la cuarentena, si no la cumple, y bueno, y eso también nos lleva a un punitivismo social que es peligroso y del cual después creo que va a ser un poco difícil de salir. No sé, ¿qué les parece? Yo creo que hay que tener un sistema de autoorganización importante, digamos, y intentar, más aquí en Argentina, como hay un plan nacional y el Estado está llevando adelante eso, yo creo que puede tener, digamos, una orientación un poco más ordenada. Aquí en Brasil, donde nosotros tenemos un Estado federal que, al contrario, en vez de ayudar, lo que hace es crear más confusión planificadamente, hecho a propósito, eso altera mucho la ansiedad de las personas. Quiere decir, no hay que ser ningún científico para saber que la convivencia forzada en un lugar cerrado, con pocas personas, en una situación de epidemia, te va a llevar a aumento de estrés, ansiedad, incertidumbre. Cuando vos tenés un gobierno que en un momento dice que es una gripe, en el otro momento dice que es una epidemia, y sale con máscara el presidente a alterar a todo el mundo. En el otro momento dice que no hay nada y que salgan a la calle, que está todo bien. Al mismo tiempo sale el ministro de Salud y le dice al presidente si no quiere ver camiones llenos de muertos. Entonces, esa información le llega a las personas y no precisa ser una persona violenta, ni punitivista, ni tener ningún trazo de agresividad notorio para alterar la situación emocional de esa persona. Entonces, obviamente, está viendo y va a haber problemas familiares. Me parece que más que nunca es tan importante tener remedios
comida y material de limpieza en casa, cuánto mucha calma y mucha paciencia. Al mismo tiempo que tenemos que organizarnos en la cuarentena para que todos la cumplan, al mismo tiempo tenemos que mantener la estabilidad emocional y poder transmitir un mínimo de estabilidad para el otro. Es una cosa muy complicada, muy difícil, pero me parece que es una cosa que exige el momento, ¿no? Otra cosa que yo quería apuntar, y ahora les pregunto más específicamente a Osvaldo y a Daniela, que están en Argentina, me llevaron esas noticias aquí de algunos malos ejemplos que vienen del orden institucional, principalmente de las fuerzas del orden, gendarmería y policía, donde parece que algunas personas y principalmente determinada banda etaria, ¿no? Como por ejemplo jóvenes y determinado lugar, o sea, los barrios pobres, ¿no? Los estaban bailando en el sentido del militar, ¿no? O sea, haciéndole ejercicios, prácticas vejatorias, digamos, ¿no? Porque supuestamente habrían violado la cuarentena, ¿no? Bueno, hubo un caso horrible que me ha llegado de la ciudad de Puerto Madryn, ¿no? Que la policía llevó a una señora que inclusive tenía una justificativa para salir, la llevó a la policía, la encerraron en un baño, la desnudaron y la dejaron en cuclillas un tiempo. Esta denuncia la hizo el marido, pero me parece que a todo esto hubo una respuesta institucional bastante interesante por parte del gobierno, ¿no? Que pasaron a disposición a los agentes que habían cometido estas arbitrariedades, estas ilegalidades y estos delitos también, ¿no? Porque son las tres cosas juntas, ¿no? Y eso me parece que es un buen ejemplo, porque una cosa tiene que estar en claro. Alberto Fernández en este momento puede estar haciendo, como se dice, ¿no? Normalmente las cosas bien, organizando la cuarentena, siendo de alguna manera un ejemplo de trabajo y abnegación, pero bueno, las fuerzas del orden estuvieron hasta hace 100 días atrás en manos de un gobierno muy perverso y que les dio riendas sueltas y rompió todos los protocolos de actuación que eran padrones hasta el 2015, ¿no? O sea, que estaban desatados y esa gente no cambió, o sea, cambió, digamos, la dirección, lo cual es muy, pero muy bueno y muy importante, pero bueno, hasta que realmente se depuren estas prácticas y se entienda que la actividad de las fuerzas del orden es proteger y no punir de esta manera, creo que va a pasar un tiempo un poquito largo. No sé, ¿qué piensan ustedes desde Argentina? Yo creo que hay que dividir dos cosas, ¿no? Algunas que pasaron por fuera de la institucionalidad, diríamos, que fueron las que vos hacías referencia, Ramiro, que pasaron todo en provincia de Buenos Aires. Uno nunca sabe si es que pasaron esas o por el coronavirus, no se dicen todas las que pasaron. Pero las que pasaron en provincia de Buenos Aires fueron pasadas a disponibilidad tanto los agentes policiales como los de gendarmería, que parecería que hay como o sea, se baja una idea desde la jerarquía para que no se cometan esos abusos de autoridad, que tenía que decir de todas maneras que si uno ve en redes sociales como la gente dice que bien que están y todo eso, hay una serie de gente que siempre lo dicen, que están siempre en todas estas situaciones, ¿no? Y por otro lado tenemos algunas que han salido del Estado, como una provincia del norte, Jujuy, donde muchas veces los primeros días se pasaban, después no sé si lo dejaron de hacer o lo dejaron de tomar los medios, es que los ponían como encerrados a los que agarraban en la plaza o en algún lugar cuando estaba la cuarentena, cuando empezaba, los ponían como jaulas, y eso era avalado por la policía de Jujuy, por supuesto, por el poder político. La policía no puede hacer lo que no puede hacer lo que no le diga, ¿no? Si lo prohibirían. Por lo cual, entonces, creo que hay que dividir las dos situaciones. Algunas que están mal las dos, sin lugar a dudas, pero la más grave parecería la del Estado. No sé si seguirá siendo o no. A mí me parece, por algunas cosas que leo en los más medias, en Twitter y los comentarios en los diarios de la gente, que es como que estas situaciones críticas ponen de nuevo y salen a la luz el germen, me parece a mí, ¿no? Hay un germen siempre autoritario dentro de la sociedad, que hay mucha gente que está de acuerdo con situaciones autoritarias, entonces le reclaman al Ejecutivo más mano dura, y que es lo único que leí. Después se dice, bueno, no, están de acuerdo con lo que está haciendo el Ejecutivo. Pero en estas circunstancias es donde se recrudece desde los ultraliberales que salen a quejarse de la decisión del confinamiento
obligatorio, del aislamiento obligatorio, diciendo que es el Estado que se mete en la privacidad, y por el otro lado, del otro lugar, están los otros que piden mano dura y mayor actuación represiva del Estado. En el medio tenemos, me parece, coincido con Ramiro, que tenemos un ejecutivo que es absolutamente respetuoso y no va a tolerar. Una cosa es la jerarquía y otra cosa son los subordinados, que, como dice Ramiro, durante tantos años han recibido desde la superioridad un margen, como un bill de indemnidad para mí, para poder hacerle lo que quieran a la ciudadanía. Eso creo que está cambiando y me parece bien. Bueno, vamos a escuchar una canción entonces de Manu Chao que se llama Mentira y de alguna manera nos va a introducir en la segunda parte del programa en la cual vamos a hablar de la posverdad, la fake news y el coronavirus. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y agradeciendo una sugerencia que nos ha hecho nuestro amigo Omar Alvarado, que hace el programa El vuelo de las musas en Radio Nacional de Santiago del Estero, cuya audición recomendamos porque realmente es muy bueno cuando vuelva, porque vuelve en abril. Vamos a leer un artículo de Sandra Russo publicado en Página 12 a modo de editorial que se llama El mecanismo de las noticias falsas y los neonegacionismos. Bueno, este año pasamos un 24 de marzo extraño, como todo lo que pasa, pero logramos darle la espesura de la conciencia que es la base de la memoria. No solo fue un 24 extraño por la cuarentena obligatoria, las noticias de infectados y muertos, los pañuelos y las banderas en el corazón y los balcones o las terrazas, y la sensación íntima y colectiva de fragilidad y contingencia. También fue el 24 de marzo en el que, después del ciclo político anterior, el macrista, pudimos recordar el golpe genocida de 1976 sin el aturdimiento del negacionismo, que había empezado a asomar en años anteriores, desvergonzadamente en boca de quienes no tienen otra forma de circulación política y en el marco de un Estado también negacionista. Este año se cedía haciendo juntos un ejercicio multitudinario, el de la memoria, sin la cual la verdad es inhallable y la justicia imposible. Pero es importante también el contexto más general el que se escribió ese día. Percibimos que se suceden hechos dispares y trágicos,
Lo trágico pudo ser la irrupción de la pandemia, se completa con lo trágico de ver el colapso sanitario en países que se pretendían aún con el estado de bienestar y de comprender que lo que se llamaba primer mundo en Occidente era una escenografía. Hay muchas maneras de describir la puja por la que está pasando el mundo, pero una de ellas es la puja entre un modelo global basado en la experiencia histórica de los pueblos y con ellos adentro, contra otro modelo negacionista que no debate ni argumenta ni funda sus concepciones, sino que sencillamente niega los hechos. La gente ya no cree en hechos, decía hace un año Noam Chomsky. ¿En qué cree? En noticias falsas. Por eso Trump, al que se le cayó el helado arriba de la cabeza y debe hacerse responsable de su irresponsabilidad, un día antes de que New York se convirtiera en el mayor foco viral del mundo, acusó de narco a Nicolás Maduro. Es tan obvio que irrita hasta la exasperación, pero lo hace porque vivimos en un mundo que ya no cree en hechos. Y en ese sentido la pandemia es una lección terrible, porque un gran hecho se impone, como todas las pestes, para que la realidad aplaste los espejismos. Estos neonegacionismos que aquí y allá, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Colombia, por mencionar países muy diferentes, siguen adelante como una vaca que mira pasar un tren después de escándalos, muertes, asesinatos por encargo, vínculos con el narco, pruebas de evasión, utilización personal de los bienes públicos y toda esa larga lista de caracterizaciones, no podrían hacerlo sin las noticias falsas. Son máquinas acusatorias que al mismo tiempo niegan prácticamente toda su rama genealógica de genocidios y masacres y las diversas formas que han hallado para seguir de millones de seres humanos, a animales, a bosques y a océanos. Los neonegacionistas niegan el estado del mundo, producto de sus políticas y su modo de producción y concentración, y niegan lo que siempre han negado sus antecesores. Niegan que fueron 30.000 y niegan la contaminación de las aguas. Niegan la procedencia criminal del origen de las grandes fortunas o las enormes extensiones de tierra y niegan que el glifosato nos afecte. Y son ellas, las noticias falsas, las hijas recientes de la época, parte de una artillería simbólica, el fruto de los medios de comunicación que han abandonado las formas y los contenidos de eso que llamamos comunicación. Los neonegacionismos, que ahora se hacen tan visibles cuando Bolsonaro habla de un resfriadito o cuando Trump pasa de minimizar el virus chino a dar conferencias de prensa sobre el tema. Hace décadas que nos vienen aturdiendo. Hemos conseguido mentiras durante muchos años, pero ahora que algo se salió de madre, sobre todo cuando ganan elecciones, los psicópatas, la mesa está servida para ellos. No hay negacionismos sin noticias falsas, sencillamente porque en la vieja lógica de la libertad de expresión sería el periodismo quien debería impedir disparates, abandonos de personas, negocios incompatibles con la función pública, crueldad sin límite contra los condenados de la tierra, denunciándolos, reprobándolos, pero no lo hace. Los neonazis no son elogiados, pero todos los días hay noticias enunciadas desde el racismo. Los comandos paramilitares que asesinan a líderes ambientales no son bien vistos. Pero no hay investigaciones periodísticas que hagan caer a un gobierno por un genocidio por goteo. Todo lo contrario. Nos muestran a Duque como el nuevo ejemplo ahora que Chile les reventó. Los neonegacionismos existen porque hay una parte grande del poder global que apuesta a seguir acumulando y concentrándose y no pueden decirnos muéranse, aunque el vicegobernador de Texas lo anunció bastante claro. Pedirle a los ancianos que se mueran en nombre de la economía de un país es lo más abyecto que se puede concebir. Eso sucede en el ombligo de este sistema deshumanizado que niega su propio hedor. Bueno, realmente esta señora Sandra Russo ha colocado en este artículo muchísimas cosas muy pero muy interesantes que nosotros podemos empezar a destrinchar para darle forma al tema, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es esto, ¿no? Digamos, estos medios de comunicación hegemónicos que de alguna manera hacen y no hacen, ¿no? Y en esa omisión, digamos, naturalizan ciertas cosas que en otras circunstancias serían aberrantes. Por un lado, ponen la lupa en algunos 2 o 3 casos que supuestamente ocurren en Venezuela. Y por otro, por ejemplo, como la matanza de los líderes sindicales y la matanza de los líderes sociales que ocurre acá en el norte de Brasil,
casi prácticamente semanalmente y no se dice absolutamente nada y se esconde, o la muerte de los líderes indígenas, y eso es de alguna manera lo que naturaliza estas prácticas y las invisibiliza, que es una de las peores cosas que puede llegar a ocurrir, ¿no les parece? Yo estaba escuchando atentamente la lectura que ustedes hacían. Lo que me pasaba por la cabeza son las imágenes discursivas de aquí de Brasil. Aquí concretamente se pidió que se pase por encima de las muertes. Hay un empresario llamado Justus, otro que es dueño de una cadena de venta de productos del hogar, y otro que tiene una gran cadena también de venta de hamburguesas. Los tres salieron en videos a decir que bueno, que morirían 5.000, 7.000, que sería lamentable eso, pero que no podíamos parar la economía y que era preciso salir a la calle y trabajar y hacer la vida normal, que lloraríamos por cada uno de los muertos, pero que había que llevar adelante ese esfuerzo para poder salvar la economía. Un columnista muy conocido aquí en Brasil, llamado Constantino, hizo una columna en un diario muy importante de Brasil también, diciendo de que hay guerras en las cuales la patria, el país, le pide a los jóvenes que se sacrifiquen. Entonces los jóvenes se sacrifican por el país en una guerra. Hoy le pedimos que se sacrifiquen los más viejos para que los otros puedan vivir la economía que tienen que vivir y vivir la vida que tienen que vivir. El propio Bolsonaro no lo dijo ni una ni dos veces, lo dijo en varias oportunidades, en conferencias de prensa, en entrevistas personales, que él sabe que morirán algunas personas, pero que hay que continuar adelante y que hay que llevar la economía adelante. Hay Intercept, que es el grupo de periodistas vinculado a Glenn, filtró un supuesto relatorio, un supuesto informe de la Agencia Brasilera de Informaciones de Inteligencia, la ABIN, donde la ABIN, la inteligencia brasilera, dice que habría 5.500 muertos en esta pandemia aquí en Brasil. Y ese dato es el dato que se le transmitió a Presidencia. Es decir, ellos saben perfectamente que va a haber muertos, no niegan que va a haber muertos, y aún así ellos entienden que es un precio a pagar. Me parece que ahí hay varios aspectos, ¿no? Hay uno que tiene que ver con intentar hacer pasar la idea de economía y la idea de llevar adelante la normalidad de la economía con, de hecho, los lucros. Es decir, la economía no paró en Argentina, no paró en Brasil. Los trabajos esenciales no se pararon, muy por el contrario. Hay mecanismos muy afinados para hacer con que esos trabajos tengan una repercusión en la base. Lo que sí se paró es el lucro. El lucro se paró. Y en ese sentido ellos están muy, muy preocupados con eso. Por otro lado, ellos hacen pasar de que con la parada de la economía, las personas de pocos recursos, las personas que viven en el día a día, los pequeños empresarios, morirían de inanición, no tendrían cómo llevar adelante su situación. Y por culpa, digamos, de algunos viejos, también morirían ellos económicamente. Esto es falso también, porque el Estado, en vez de promover la generalización de la contaminación, del contagio, lo que debería promover son políticas públicas para poder hacer con que los trabajadores y los pequeños empresarios no mueran económicamente, ¿no? Yo pienso que lo siguiente, hay dos modos de enfrentar una epidemia. Un modo medieval, donde uno espera la epidemia pasa, mata a todos los que tiene que matar, y los que sobreviven generan los anticuerpos para la temporada siguiente y no morirse. Ese es el método medieval. Es así que desde Camerón de Boccaccio hasta la época de Maquiavel en Italia, nosotros vemos cómo se hacen las epidemias. El otro método de llevar adelante
de enfrentar una epidemia o una pandemia, como es el caso ahora, es con conocimientos científicos. O sea, con conocimientos científicos uno consigue tener un cálculo de lo que está pasando, un diagnóstico y poder prever y poder evitar esas miles de muertes. Eso es lo que se está negando, me parece. Lo que se está negando no es tanto la muerte, sino el conocimiento científico que me permite llevar adelante una toma de decisiones políticas que me permite evitar la muerte. Y eso me parece que es lo que ha dividido aguas, por ejemplo, aquí en Brasil, entre la propia derecha. Hay una derecha que está dispuesta a pagar el precio de miles de muertos y hay una derecha que no está dispuesta a pagar el precio. Esto no es una especulación mía, esto es literal de João Doria, gobernador de São Paulo. João Doria, gobernador de São Paulo, el viernes en su conferencia de prensa dijo: yo quiero saber quién va a ser el garante de todas estas muertes. Quiere decir, literalmente, yo quiero saber en la cuenta de quién van a poner todas estas muertes. É melhor você já ir embora, o corona tá aí. Lá fora, vê se aquieta o facho aí. Em casa, a quarentena é pra sumir. Da rua, essa é a verdade nua e crua, essa pandemia é caso sério. O Covid ainda é mistério. Larga desse teu sorriso lá. Sinto de uma gripezinha ou resfriadinho. Ninguém tá aqui comigo. Inicie, esse mimimi não é à toa. É melhor você já ir embora. Ninguém vai cair no teu engodo. Essa gripe tá matando a rodo. O povo daqui não é otário, nem atleta como o Bolsonaro, que está contra tudo e contra todos. É melhor você já ir embora. Ninguém vai cair no teu engodo. Essa gripe tá matando a rodo. O povo daqui não é otário. Yo quería apuntar dos cositas nada más. Lo primero es, concuerdo con vos exactamente con la división de la derecha, porque mientras, por ejemplo, como bien dijiste vos, Justus y otros más dijeron que había que sacrificar a los viejitos para que la economía no pare, hay gente de la derecha, como por ejemplo, el gobernador de Goiás, Cayado, que es médico, ¿no? Y que era bolsonarista extremo, ¿no? Se ha opuesto a esto, y Witzel en Río de Janeiro, el gobernador también, que se ha opuesto a Bolsonaro, a pesar de que era bolsonarista y que también es de la derecha. Doria, como lo has nombrado vos, e inclusive muchos sectores empresariales, ¿no? Por ejemplo, la dueña de Magazine Luiza, que está pidiendo que hagan el aislamiento social preventivo y ha donado dinero, ha donado 10 millones de reales. O sea que hay una cuestión muy interesante, y al punto tal que algunas personas, como el mismo Justus, ahora ha tenido que volver atrás con sus palabras, y claro, lo hacen de la forma más bruta que puede existir, tomándonos de tonto. No, yo no dije eso, ustedes entendieron mal cuando lo dijo textual. Eso es una de las cosas. Y la otra, lo que vos dijiste, Daniel, ellos quieren hacer creer que este modelo de negocios que ellos han implementado hoy es la economía. Todo lo que atente contra este sistema de negocio que en los últimos años, desde que empezaron el impeachment contra Dilma Rousseff, hasta ahora lo máximo que han conseguido es el 1,2% de aumento del Producto Bruto Interno. Sin embargo, la lista Forbes de los 1.000 millonarios brasileros continúa aumentando ese modelo de negocio para pocos empresarios. Eso es lo que le llaman la economía, como si fuera una cosa natural e innegable, y todo lo que pueda llegar a atentar contra ese modelo de negocio donde el Estado tiene que tener una participación mínima, salvo socorrerlos cuando ellos estén en una situación de desventaja, el Estado es para ellos. Ahora, cuando les van a decir que el Estado tiene que dar una renta mínima, como bien dijo Daniel, de apenas 600 reales, para que se hagan una idea son 8.000 pesos con Argentina, eso no puede ser, porque no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar, segundo esa lógica. Un poco también me extraña la posición que mantiene todavía el gobierno brasileño, porque el gobierno inglés empezó con la misma política cuando empezó la pandemia, cuando estaba llegando a Europa. Según dicen ellos, asesorado por la Universidad de Oxford, que decía la teoría de la Edad Media, ¿no? Que se crean la propia sociedad, creando los propios anticuerpos para los virus, y la evidencia del aumento de los enfermos y aumento de las muertes llevó a la necesidad de cambiarlo, por lo cual no entiendo por qué
siguen manteniendo esa misma política y lo escuchaba a Daniel y me acordaba que en realidad la manera científica de conducir la pandemia la hicieron en el año 1000 a Avicena, o sea, en el Medio Oriente, o sea, tampoco es una cosa que es muy nueva y sin embargo siguen persistiendo en esta manera de que pase en función de la protección de la economía, ¿no? Como acá suele decir Fernández, dice, si me dan a elegir entre la vida y la economía, elijo la vida. Sí, yo sin embargo quisiera agregar que acá en Argentina, como actividad exceptuada, en este momento se está haciendo la cosecha gruesa de la soja, que de alguna manera esta situación puso en stand-by la discusión entre la facultad recaudatoria del Estado y la pulseada con los holdings de la soja. Me parece como que no se paró la economía, como dice Daniel, pero sí en relación a la fuente de ingreso más importante, que es el ingreso de los dólares por la soja, sí hay toda una realidad de que como sistema capitalista en este momento muestra su cara más cruenta, que es en aquellos que no reciben, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado argentino, todavía no les llegó la ayuda estatal, con los cuales están pasando situaciones realmente terroríficas, ¿no? A mí me parece que el sistema capitalista en este momento está resquebrajado, está muy resquebrajado y se está notando, sobre todo, todas esas personas que gastan fortunas en los sistemas de salud privado. Hoy esos sistemas probablemente no puedan resolver ni absorber todas las demandas de sus asociados, con lo cual también esta gente que ha tanto tiempo denigrado, basureado, ninguneado a la salud pública, va a terminar salvándose gracias a la salud pública. Esta es una cuestión que también hoy se pone en debate, ¿no? Ya acá nadie está discutiendo que quien tiene que salvarnos es el Estado. Esto me parece que es un buen debate y que va a haber una gran huida a la salud pública después de esto. Daniela, yo quiero, para ilustrar lo que estás diciendo, quiero poner unas palabras de Mauricio Macri en un reportaje, él hablando de lo que era el sistema privado de salud y por qué el Estado no podía competir con el sistema por causa de la innovación tecnológica. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Esto está pasando. Vos pensás que el IBM desarrolló hace 3 años un robot y lo hizo competir en creo que el concurso de preguntas y respuestas tipo 8 escalones. El robot contestó las 10 preguntas antes del segundo, ganó 10-0. Ese robot costó $100 millones. Ese mismo robot en un par de años va a costar menos de $100.000. Y ese robot va a ser el médico clínico. Bueno, creo que esa era la parte, ¿no? Donde supuestamente el sistema privado de salud nos iba a conseguir curar por un robot que iba a estar en otro lado, espejitos de colores. Sí, todo esto ha puesto de patas para arriba todas esas, ¿cómo dirían? Posverdades, ¿cómo se le podríamos decir? Es muy difícil de hablar de diferenciación entre fake news y posverdad porque ambas se refieren al mismo efecto de la falsedad que circula, digamos, en el medio público. Para eso tenemos una profesora argentina también, una compañera de Daniel de la Universidad de Campinas, Mónica Sopi Fontana, que ella estableció una diferencia, ¿no? Ella dice que la posverdad son las mentiras que hacen, digamos, a sabiendas, de forma cínica, las personas que tienen una voz autorizada de alguna manera dentro del escenario público, ¿no? O sea, personas a las que nosotros le damos una cierta credibilidad. Por ejemplo, estos empresarios que por algún motivo la sociedad cree que porque ellos tienen dinero van a poder opinar de todos los temas, inclusive de temas sanitarios, ¿no? En cambio, las fake news que normalmente trabajan mancomunadamente con esto son anónimas. O sea, no hay una fuente. Por eso que a veces los mensajes de la posverdad no son tan perniciosos como las fake news porque las personas de alguna manera quedan expuestas. Así Justus, que nombraba Daniel, tuvo que después desdecirse, por ejemplo.
Pero la fake news, la persona es anónima, trata de buscar siempre un argumento de autoridad. Mirá, me lo dijeron, esto me viene de un médico amigo que trabaja con otro médico amigo que trabaja en la Secretaría de Salud. Pero bueno, entonces podemos decirle a Daniela que son posverdades. Ahora se va a poner se va a hacer un gran dilema, ¿no? Para esas personas que yo quisiera saber cuánto dinero van a destinar las obras sociales privadas a comprar respiradores para sus pacientes, ¿no? O si esos pacientes van a ser atendidos por el Estado. Y si el Estado, cuando lleguen al efector público, no los va a rechazar, tiene la obligación de atenderlos, ¿no es cierto? Y me gustaría que después le pasen la factura a la obra social privada que no contaba con los respiradores para atender a sus afiliados. Me gustaría que el Estado lo hiciera, porque realmente correspondería, ¿no? Me gustaría ver en quiebra algunas empresas privadas que se han jactado de brindar excelencia cuando en realidad lo que vendían era humo. No. Estaba escuchando lo que vos decías de Mónica. Yo no sabría hacer una diferencia entre una cosa y otra. Lo que veo es que circula eso, tanto fake news cuanto posverdad, circulan mucho en la forma de mensajes de WhatsApp. Conversamos con vos en privado en estos días, cómo el WhatsApp se transformó en un lugar donde se instaura la verdad, ¿no? O sea, no se consulta a un médico, no se consulta a un científico, no se consulta a veces ni un político, y diría que a veces ni siquiera se consulta a un líder religioso. Se consulta el WhatsApp. Y si el WhatsApp dice, yo lo hago circular como si fuese verdadero, y ahí puede estar dicho por alguna persona conocida popularmente, o puede ser algo anónimo. Puede ser en la forma de audio, puede ser en la forma de texto, puede ser en la forma de meme. Pero eso justifica, de algún modo, mi propia actitud miserable. Quiere decir, cuando yo tengo el deseo de realizar algo, preciso de una justificación. Entonces me justifico en la ciencia, me justifico en un discurso político, me justifico en un discurso religioso. Y cuando no encuentro nada de eso, me justifico en WhatsApp. WhatsApp se transformó en un mecanismo de justificación de los deseos más perversos. Y me parece que eso está funcionando muy bien. Por lo menos la experiencia que yo tengo aquí en Brasil es que eso produce efecto de verdad, justamente por ese mecanismo de justificación que hay entre las personas. Se reconocen en eso. Muchas veces vos lo has dicho, las personas que creen en esas fake news están inclinadas a creer en ese tipo de cosas. Y bueno, me parece que es así. Esa inclinación yo la colocaría, digamos, en la cuenta del deseo, en la cuenta de la voluntad, del querer, y me parece que funcionan como justificativas. Entonces se casa muy bien eso, me parece, ¿no? Hay otros mecanismos también psíquicos que son importantes. Aquí hubo un discurso muy perverso por parte de Bolsonaro, que era, por ejemplo, el de matar petistas, matar negros, matar putos, y eso pegó bastante en muchos sectores, en amplios sectores de la sociedad, justamente porque ahí nosotros tenemos, digamos así, la promesa de un goce absoluto, digamos, la promesa de que yo puedo matar a quien odio. Entonces, como yo puedo matar a quien odio, y él me dice que los vamos a matar a quien odio, me da la posibilidad de reconocerme fantasiosamente en lo que el otro dice. En psicoanálisis hay un mecanismo muy sencillo que dice que el neurótico fantasía aquello que el perverso realiza. Quiere decir, en el imaginario del neurótico, el perverso goza absolutamente, goza hasta reducir el otro a un mero objeto descartable. Entonces el neurótico que fantasía gozar como el perverso, como él cree que el perverso goza, se aliena a eso. Entonces es por eso que también podemos ver que hay mecanismos de adhesión a ese tipo de discurso. Y la materialidad, el sustrato material en el cual ese discurso circula, es en el WhatsApp, no es en el discurso político, no es en el discurso científico, no es en el discurso religioso. Es vía WhatsApp, ahí se materializa eso. Y me parece que funciona bien para propiciar ese mecanismo psíquico, ¿no?
Hay una cosa que es muy interesante en todo eso, Daniel, que tanto la posverdad como la fake news hacen blanco en lo que se conoce desde la retórica antigua en el pathos, ¿no? En los sentimientos. Entonces, cuando se habló de este término posverdad, que fue cuando salió lo del Brexit, ¿no? Que los ingleses ahí se encontraron, ¿cómo? ¿Se puede mentir? Sí, señores, nosotros venimos diciendo hace 200 años que se miente en los medios de comunicación. Bienvenidos al mundo real, ¿no? Entonces ellos inventaron la palabra de posverdad cuando ese era un concepto que acá en el tercer mundo por lo menos se venía manejando desde mucho tiempo antes. Pero bueno, donde realmente tanto lo que vos decís, Daniel, esta cuestión tanto de la posverdad como la fake news, le apuntan, ¿no? El target es el lado sentimental, el pathos, y no el lado lógico, el logos, ¿no? Por eso que no importa si entran en contradicción en su propio discurso, no importa si realmente están de alguna manera chequeada la fuente, no importa. Ya va a un lugar que la persona estaba más o menos predestinada a creer en eso, lo que se denomina como sesgo de la confirmación. Yo ya estoy predispuesto a creer en eso, que esa predisposición no es que yo nazca con ella, no es una cuestión genética, no está en el ADN, ya viene por muchos otros inputs sociales. Por eso digo que la posverdad y la fake news trabajan mancomunadamente y son especialistas en esto. Cambridge Analytica trabajó en Argentina contra Cristina y saben que las redes fueron de ellos durante todo ese tiempo, no en balde, ¿no? Permítanme aburrirlos un poquito con teoría psicoanalítica, pero me gustaría recordar que, de acuerdo con los estudios de Freud, el primer sentimiento, el primer afecto que una persona tiene es el de odio. Lo primero que sentimos delante del mundo es odio. ¿Cuál es la justificativa que Freud coloca para eso? Es que el bebé, en su momento de satisfacción, se ve interrumpido en su satisfacción. Y cuando él se ve interrumpido de su satisfacción, lo que aparece es un sentimiento, primero, de rechazo al mundo exterior, que le interrumpió su satisfacción. Y el segundo, de eliminación del mundo exterior, por haberlo privado de su satisfacción. Después del odio, viene el amor y viene la relación con el otro. Pero lo primero que nosotros sentimos es odio cuando nos vemos privados de un mínimo de satisfacción o de la satisfacción que nosotros creemos que nos merecemos. Eso es así cuando somos chiquitos y eso es así cuando somos adultos. Cuando somos adultos y somos privados de nuestra satisfacción, lo que hacemos es culpar al mundo externo de que, bueno, hay alguien que me está obstaculizando, no me está permitiendo mi satisfacción, aquello que es mío por derecho, que es mío por necesidad. Y a partir de ahí surge el resentimiento. Muchos de nosotros, diría todos, estamos atravesados por odio y por resentimiento. El problema es cómo administramos el odio, cómo canalizamos el odio y cómo trabajamos también con el resentimiento. Ahí es que entran las fake news, ahí es que entra Cambridge Analytica. Cuando vos en la gestión y en la administración de ese odio, cuando vos hablabas que primer mundo descubrió ahora que los medios de comunicación se mienten, y apareció Cambridge Analytica como si fuese Odo Borogodó, como se dice en Brasil, como si fuese una gran cosa. Me acuerdo de un libro que mi abuelo tenía en la biblioteca, que se llamaba La Red y la Tijera. El libro La Red y la Tijera era un libro muy viejo, de la década del 70 más o menos, que muestra cómo los servicios de inteligencia americanos trabajan todo el tiempo para producir información, noticia y cultura al servicio de proyectos de políticos en campo de ellos. Quiere decir, la Cambridge Analytica es una versión moderna de lo que la CIA viene haciendo, de acuerdo a la documentación. Recomiendo quien tenga acceso a libros usados, el libro La Red y la Tijera, me parece que es fundamental, para ver cómo es que eso era administrado. Digamos, ya había una producción de falsa noticia, de falsa información, y una producción de cultura que provoque un sentido común en el cual sean aceptables determinadas violencias, determinados abusos, etcétera. Eso se viene haciendo hace mucho tiempo. Hoy, bueno, está manifiesto que eso se hace, ¿no? Pero me parece que cabe destacar lo que Ramiro dice, que no es de hoy.
Señores, yo me quedaría discutiendo con ustedes este tema 3-4 horas, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Daniel, te agradecemos muchísimo haber participado con nosotros y bueno, las puertas están abiertas para cuando puedas volver. Muchas gracias, es un placer hablar con usted. Y bueno, recordamos que este programa se emite por la radio lasvocesdelmudo.net. Que nos pueden seguir en las redes sociales y Twitter como Café Mercosur. Que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp, ¿no es verdad, Daniela? Sí, se comunican al 0054 54 911 56 44 78 57. ¿Lo digo de nuevo? ¿Despacito? Claro. ¿Te parece? 0054 911 56 44 78 57. Gente, hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Abrazo.